Y bueno, entonces pasamos al primer punto de aire comprimido, que dice el aire, como todos los gases, es comprimible y comprensible, es decir, es elástico. Bien, como tal, aquí necesito que recuerden los 3 puntos fundamentales del aire comprimido. Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las 3 características del aire comprimido? Es fluidez, compresibilidad y elasticidad. La fluidez permite a sus partículas no ofrecer resistencia apenas al deslizamiento. La compresibilidad hace que una determinada cantidad de gas pueda reducir su volumen. Y por último, la elasticidad permite que al comprimirlo en ese mismo recinto, o sea, el contenedor, ejerza sobre todas sus paredes una determinada presión. Lo que veíamos de la presión que genera un fluido. Entonces, eso es lo que hay que tener bastante claro con respecto al aire comprimido. ¿Y qué manejamos aquí? Aire comprimido. El aire comprimido vendría siendo el equivalente a la corriente que manejamos en un circuito. Y bueno, aquí nos dan el ejemplo de compresibilidad en esta imagen. Bueno, inicialmente todo el aire está aquí en esta zona, son todos estos puntitos. Y una vez que se aplica una presión para meterle, bueno, se le aplica fuerza y se genera presión, se reduce su volumen. Y al reducir ese volumen sabemos que ejerce presión hacia las paredes del contenedor. Entonces, reitero, las 3 características principales del aire comprimido son fluidez, compresibilidad y elasticidad. Eso es pregunta de examen. Siguiente, vamos a empezar a ver todos los elementos que comprenden, ¿cómo decirlo? A la preparación del aire, a la generación del aire y la conservación del aire comprimido. Entonces, el primer punto es un compresor. Bien, los compresores son máquinas que se utilizan para comprimir el aire. Entonces, esto es lo que hace. Igual eso es pregunta de examen. ¿Qué es o qué hace un compresor? Son máquinas que se utilizan para comprimir el aire. Listo. El más elemental es el compresor alternativo, pero para aplicaciones industriales se construyen máquinas autónomas que utilizan un motor eléctrico y que se denominan electrocompresores. Aquí vamos a tener el concepto de compresor en general, pero vamos a distinguir en concreto cuál es la pieza que se llama compresor, porque no sé si por ahí alguien de ustedes en sus casas o su vecino o no sé quién o sus abuelos tengan algo así en su casa o lo hayan visto. Aquí hay que distinguir algo. A todo esto le dicen compresor habitualmente, pero no es cierto. Todo esto no es el compresor, eso es mentira. Eso es a lo que quiero llegar. Compresor, ¿qué es lo que dice acá? Son máquinas que se utilizan para comprimir el aire. El compresor en concreto, por acá hay una imagen, tomando en cuenta que si fuera, ustedes van a cualquier taller y dicen, ah, pues es el compresor, o sea, sí, así le dicen, pero realmente el compresor solamente es esta parte amarilla. Esto. El compresor en sí solo es eso. Y ya. Pero al conjunto habitualmente le dicen compresor. Entonces aquí al final de esta clase van a poder ver esta imagen y van a saber identificar todas sus partes. Y el primer elemento que vamos a empezar a ver es el compresor. Entonces, en este momento, compresor es solo esto, a menos que yo le diga, bueno, todo el conjunto, pero el compresor es solo esto. Y para esto, bueno, nos está diciendo, es una máquina que comprime el aire. El más elemental es el compresor alternativo, porque se llama así, no sé, tal vez porque alterna, lo que más me supongo. Pero para aplicaciones industriales se construyen máquinas autónomas, bueno, eso ya lo dije. Eso de electrocompresores es muy inusual escucharlo, pero siempre que escuchen en algo la palabra electro algo, electroválvula,
Electroneumática, electroalgo, significa que lleva parte eléctrica y la siguiente parte es lo que haga. Es el elemento de la instalación encargada de comprimir el aire que capta de la atmósfera elevando su presión. Ok, aquí nos describen, se compone de un cilindro, un tubo, un cilindro y una culata con las correspondientes válvulas. Una de admisión, recuerden esto, tiene una válvula de admisión y otra de expulsión. Un pistón provisto de segmentos para asegurar la compresión. Una biela manivela, esto lo van a ver en mecanismos, que convierte el movimiento circular en rectilíneo. Y un cigüeñal. Todo montado en un cárter, a su vez, hace el depósito de aire del lubricante. A ver, bien. Con respecto a lo que nos dice esa descripción, es esto. Aquí adentro tenemos el cigüeñal, la biela. Aquí, según allá, hay aceite. ¿Para qué? Para lubricar y que esto se siga moviendo bien. Y además ayuda a enfriar. El aceite también enfría. De ahí, bueno, aquí en esta parte tenemos un filtro que va a filtrar el aire de la atmósfera que viene aquí. Entra en esta zona. Aquí hay una válvula, la primera. Abre, se llena de aire esto. Baja el pistón y al volver a subir, la primera válvula se cierra y la segunda se abre, que es la de expulsión. Entonces sale el aire de este lado, pero ya viene comprimido. Y aquí nos marca, dice, unas aletas de refrigeración. No sé si han visto máquinas, habitualmente motores, por ejemplo como este, que tiene estas aletitas, estas cosas. Espero que se logre alcanzar a apreciar. Y de hecho, si se dan cuenta, el compresor también las tiene. Bueno, eso sirve para enfriar. No sé, para los que conozcan un poco de mecánica, si han visto un motor de un bocho. Un motor de un bocho no tiene rallador. El rallador es el que hace que se el motor, ¿no? Entonces, el bocho no tiene, porque el motor del bocho era enfriado por aire. Y si ustedes revisan, el motor del bocho tiene estas aletitas alrededor, en los costados. Y eso lo tiene porque es para que se enfríe el motor. Igual las Entonces, motos, profe, ¿no? es verdad, sí. También las motos, porque también tienen de hecho estas ranuras. Siempre que vean algo que tiene ranuras, es para enfriar. Y eso va a estar caliente, es un hecho. Entonces siempre tómenlo en cuenta y son enfriados por aire. Es decir, pues no tienen, es una disipación pasiva. Así como en los componentes electrónicos, por ejemplo, lo más común pues, son los disipadores para transistor. Esto seguro, bueno, espero que lo hayan visto alguna vez, si han abierto algo. Los disipadores del transistor. Son estas plaquitas de aluminio y tienen estas aletitas o estas ranuras y por ahí se enfría. Esto es, de nuevo, es un enfriamiento pasivo, que significa que no tiene ventilador. Ya todo que tenga ventilador significa, para empezar, que se va a calentar un montón. Y en segunda, el ventilador ayuda a disipar. Para los que han abierto su computadora han visto el procesador, ¿no? Y el procesador tiene un bloquezote de aluminio, que es el disipador, y encima tiene pegado un ventilador enorme. Entonces, esto significa que el disipador de aluminio no es capaz de disipar o enfriar el procesador y necesita de un ventilador para que se alcance a enfriar. Ya la pasa térmica y bueno, lo demás ya es otro rollo. Y bien, y de ahí, aquí tenemos cómo está funcionando el compresor. Entonces, entra el aire por aquí. Esta es una válvula, se abre, baja el pistón o émbolo. El pistón y émbolo es lo mismo, ya después lo vamos a ver más. Entonces, baja el pistón, gira
y al girar, pues obviamente sube y se cierra la primera válvula y se abre la segunda, la de este lado que ahorita acá está cerrada, acá se abre y pasa el aire. Una vez sale de aquí, esto iría al tanque. Bien, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces, de nuevo, el compresor es el que comprime el aire. Listo. De ahí tenemos varios tipos de compresores, de émbolo, rotativo y turbocompresor. De hecho, el que vemos es el de émbolo, porque es el de pistón. Ya también es compresor. Y tenemos dos compresores volumétricos y centrífugos. El volumétrico es porque reduce el volumen y los centrífugos es por la forma en la que trabajan. Más adelantito les enseño uno. Bien, dice dentro de los compresores volumétricos destacan el compresor de pistón, que vamos a estar viendo, que son los más difundidos. Es el más común, el más barato. Se construyen de baja, media y alta presión. Y entre más presión tienen más etapas. Ahorita vamos a ver lo de las etapas, pero eso nos debe quedar claro que entre más etapas tenga, más presión pueden meter. En el compresor de pistón de una sola etapa. Bien. Dice un compresor de pistón clásico de una sola etapa, pues es lo que veíamos, el aire es aspirado por el pistón en su carrera descendente, penetra en la cámara de compresión a través de la válvula de admisión. Recuerden, válvula de admisión es la primera, y después es inmediatamente comprimido hasta la presión de trabajo, momento en el que abre la válvula de escape. Aquí, bueno, la válvula puede tener nombres variados, de escape, de expulsión, de extracción, como le quieran poner, y es la segunda. Esto es lo que estaba yo describiéndoles. Este es el compresor de una sola etapa, porque solo tiene un cilindro, perdón, tiene solo un pistón, y es el que está comprimiendo. Durante el trabajo de compresión se genera calor, según previene la ley de Gay-Lussac, lo que obliga a una refrigeración del cilindro proporcional a la cantidad de calor producida. En los compresores pequeños basta las aletas que lleva el cilindro por la parte exterior. En la mayoría de las instalaciones luego agregan un ventilador, y los de alta presión necesitan refrigeración por agua. Bien, entonces aquí podemos ver un compresor de una sola etapa. Bueno, en ese libro venían fotos en blanco y negro, pero este es el compresor de una sola etapa. Observenlo. Bueno, voy a abrirlo por acá. Este es el compresor de una sola etapa. Véanlo, es totalmente vertical. Aquí arriba, bueno, tiene un filtro. Si observan aquí, tiene las famosas aletas y acá también. ¿Por qué? Porque esto genera calor. Al momento de comprimir, está aplicándose fuerza y se genera calor. Acuérdense de la ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí está existiendo una transformación de energía. Entonces, vean cómo es este compresor. Ahorita vamos a ver el otro. Pero recuerden, el compresor solo es esto, ¿eh? Bien, aquí está de nuevo una imagen. Aquí entra el aire atmosférico, el aire normal, el que nos está rodeando, entra por aquí, lo extrae, pues eso es válvula de extracción, entra. Al momento que entra se llena la cámara, o sea, este espacio, este cilindro es la cámara. Entonces sube el pistón, se cierra la primera válvula, se abre la segunda y pasa. En este momento es cuando se comprime el aire. Es un poco confuso cómo es que es aire comprimido, porque si esto sale al vacío, pues X pierde la presión, ¿no? Pero por eso se va almacenando. El símbolo del compresor es este que pueden ver aquí. Posteriormente vamos a ver simbología. Que ponen compresor de pistón de una etapa. O sea,
Si solamente tiene un pistón, es de una sola etapa. Le dice compresor de 2 etapas, montaje en B. Okay, aquí nos ponen que en la figura aparece un compresor de pistón de 2 etapas. Observen que tiene 2 pistones y su forma es en B o V, como le quieran decir. Entonces, el aire comprimido en el primer pistón, el aire comprimido en el primer pistón, o sea, es este el grande, sería como una precompresión y de ahí en la segunda se vuelve a comprimir más. Dice, después se refrigera, es decir, si ustedes ven esto, está como tubos o mangueras, lo que fuera que esté ahí. Esto es para que al pasar por acá, por ejemplo, aquí puede pasar agua, puede pasar aceite para enfriar el aire que va comprimido y aquí se vuelve a comprimir. Este aire en sí cuando se comprime está caliente. Se introduce en un segundo cilindro de volumen inferior y lo vuelve a comprimir. Así se obtienen presiones de 1 hasta 20 bar y con 3 etapas se pueden llegar hasta los 200 bar. Entonces, este es el formato de un compresor de 2 etapas en B. ¿Y para qué nos sirven? Comprime muchísimo más que el de una sola etapa y en ocasiones pueden tener más refrigerantes. Dice aquí compresor volumétrico alternativo de 2 etapas con enfriador intermedio. Entonces, aquí apenas si se logra apreciar, pero aquí vienen, supongo que son estas las mangueras, porque como la foto no se ve bien, donde pasa el refrigerante. De todos modos, este es el compresor en B de 2 etapas. Primero entra por acá, pónganse en el más ancho. Esta cosa negra que se ve aquí, no sé si por la foto o esto aquí debería tener un filtro. Para los que han visto un volteo y luego ven que en la parte de al lado tienen como un tubo con una mallita. No sé si por ahí lo han alcanzado a apreciar. Eso es un filtro de aire. También los carros lo tienen en otra forma, ¿no? Ese filtro lo que hace es quitarle basuras e impurezas, polvo, todo lo que traiga el aire, lo filtra y ya una vez entra la primera etapa de compresión, viene por acá, pasa a la segunda etapa de compresión y ya por esta manguera que vemos por aquí, entra al tanque. En este caso, al comprimir, bueno, aquí vemos la manguera que viene, bueno, el tubo de cobre, viene y se conecta al tanque. Y de ahí tenemos el compresor centrífugo, el cual dice se basa en aumentar la presión aprovechando la fuerza centrífuga. Para ello, lanzan el aire captado por el centro. Aquí se ve donde entra por el centro. Esto es como una turbina. El centro de una turbina hacia el exterior. O sea, entra, vienen hacia acá y sale por ese tubo. Donde lo recogen y a este tipo son la mayoría de los extractores de aire que contienen las campanas de la cocina. No sé si por ahí en su casa tengan campana en su cocina. Una de esas que, bueno, están arriba de la estufa y luego la prenden y empieza a zumbar que extrae el humo. Entonces, esto también se parece a un turbo de un carro, porque es el que extrae el aire, mete más aire y pues el carro tiene más potencia. ¿Cómo hace que se abra la primera válvula? Ok, buena pregunta. Bien, aquí tenemos la entrada de aire, ¿no? Obviamente esto está más simplificado, pero aquí debe de haber un filtro. Entra el aire aquí. Al bajar el pistón, genera que jala aire. O sea, como tal, el pistón al bajar, como que succiona, entonces jala el aire y por ese motivo es que baja esta válvula. Observa que, no sé si se alcanza a ver,
pero eso tiene aquí una rayita, ¿no? Esa rayita, de hecho este símbolo como que se parece a un botón, a un push button. Entonces, si observas, la rayita está por debajo de esta entrada. Entonces, al bajar, tiene espacio para correr hacia abajo, pero no hacia arriba. Entonces, baja el aire, bueno, el pistón baja y succiona. Por esa misma fuerza, se baja esta válvula, la primera, se baja, se empieza a llenar esto, y al momento en que va a empezar a subir, si observas, esto pues estaría abajo, ¿no? Lo empuja, hace que selle, y como el pistón se está yendo hacia arriba, la otra válvula, si observas, está puesta al revés. Se empuja, fíjate que la rayita está de ese lado, empuja el aire y al mismo tiempo empuja esta válvula que abre y pasa hacia acá. Y ahí otra vez baja, y al bajar esta, pues se cierra, baja, y la segunda, bueno, sería la primera, abre porque vuelve a succionar aire. Y ahí se la lleva. Pero es por la configuración de las válvulas estas que están aquí. Y bien, ¿cómo funciona el compresor en B? Bueno, en la primera etapa es comprimido en este cilindro por el primer pistón, baja, se llena aquí. Al subir el pistón, la primera válvula cierra, la segunda abre, se pasa hacia acá el aire. Recuerden que esto genera mucho calor y, como ya se mencionaba al principio, acuérdense de las leyes que estuvimos viendo en la clase anterior, en la cual si ustedes a un gas le meten temperatura, le meten calor, va a hacer que se expanda. Entonces, eso no queremos que suceda aquí. Por lo tanto, se trata de mantener la temperatura lo más constante posible. Acuérdense que la temperatura siempre debe estar constante para que el volumen no varíe. Entonces, pase hacia la segunda zona. Esto es su rallador, su enfriador. Pasa al segundo pistón, se vuelve a comprimir más y de ahí pasa al tanque. Entonces, ¿para qué se ocupa un compresor de 2 etapas? Para alcanzar mayor presión. Para eso, entre más etapas tenga, mayor presión puede alcanzar el aire comprimido. Y ahí tenemos el tanque. Pues como tal, eso es el tanque. Listo, es el tanque ya. Vimos el tanque, sigue. No, no es cierto. Bien, como les decía en un principio, habitualmente nosotros conocemos como compresor a todo esto, pero no es cierto. Ya vimos que el compresor realmente es este cuadrito, en este caso el amarillo. Y aquí tenemos otro compresor. Este pues es un tanque vertical, una sola etapa, por lo tanto tiene un solo pistón. Bien, entonces hablábamos de que, bueno, tiene el compresor, pero tenemos que meter en algún lugar el aire, ¿no? Entonces para eso tenemos nuestro tanque. Tenemos de dos tipos: horizontal, que es este, y el vertical. No hay de otra forma. Uno dice, pues, ¿qué otra forma va a tener, no? Entonces, ¿pero para qué nos sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El tanque es un depósito de reserva de aire comprimido, cuya misión es mantener el consumo de la red y evitar pérdidas de carga bruscas en la misma en caso de falla o accidente. En este elemento se elimina parte del agua que se condensa en su parte inferior por medio de un orificio de purga. Ok. El aire tiene humedad, es decir, tiene agua. El aire tiene agua. Bien, entonces, ese aire, cuando es jalado por el compresor, pues el compresor jala todo lo que él pueda. Pero una vez que entra el aire al tanque, ya el aire va comprimido, ya lleva cierta presión. Entonces, esto hace que a ciertas presiones el agua que está en el aire se convierta en agua, porque pasamos de estado gaseoso a estado líquido. Por ahí en sus casas seguro han visto el gas, ¿no?
cuando pasa el camión del gas, dice gas LP. ¿Han visto, no? Que dice gas LP. El gas que tienen en su casa se llama gas LP porque es gas licuado. Pero ¿qué significa que esté licuado? Porque pues, no lo van a echar a la licuadora, ¿no? El gas licuado significa que el gas lo someten a cierta presión y el gas, cuando lo someten a altas presiones, se convierte en un líquido. Si ustedes han notado y han movido el tanque, como que se escucha que tuviera agua. Pero realmente, o sea, sí es un líquido, es cierto, es un líquido, pero dentro del tanque. ¿Por qué? Porque está sometido a una alta presión. Pero ustedes dicen, pues es que si yo le abro a la llave del tanque de gas, pues empieza a salir un gas, humo, ¿no? O sea, sí, porque dentro del tanque está a alta presión y en el momento en el que sale pasa a la presión atmosférica y como es muchísimo inferior a la que está dentro, ahí es donde estarían viendo cómo cambia de líquido a gas, porque dentro es un líquido, porque está a alta presión. Entonces, esto es lo mismo que pasa aquí. Al someter a cierta presión el vapor de agua, se condensa, que quiere decir que ese vapor de agua ya no es vapor, ahora pasa a ser agua, es un líquido, y esto se almacena aquí. Entonces, el tanque de aire comprimido aquí adentro tiene agua, pero tiene agua porque fue la que despegó del aire. Y sí, el aire tiene N cantidad de gases que si uno los extrae, pasan a una torre, es como la de destilación, pero tiene otro nombre. No, sería como la torre de destilación. Hay unas torres en las cuales ustedes meten gases y los empiezan a someter a presiones distintas, porque cada gas a cierta presión se comprime. No todos se comprimen a la misma presión. Es por decir, si ustedes tienen agua y alcohol y la revuelven, no, lo que hacen para poder despegar el alcohol del agua es poniéndola a hervir. Bueno, eso está mal dicho, pero se le mete temperatura y el alcohol se evapora a una temperatura menor a la del agua. Entonces, lo calientan, se empieza a evaporar, pero lo que se evapora es alcohol. Entonces, el alcohol lo atrapan, lo enfrían y entonces despegan el alcohol del agua. Aquí funciona prácticamente igual, solamente que es con gases. Pero bueno, no estamos viendo clase de química porque yo no sé química. Entonces lo que quiero que sepan es que el compresor tiene agua. ¿Por qué? Porque fue el agua que despegó del aire comprimido o del aire. ¿Para qué sirve? Para amortiguar las pulsaciones del caudal de la salida de los compresores. De ahí permite que los motores de arrastre de los compresores no tengan que trabajar de manera continua. Es decir, si ustedes han estado cerca de un compresor, trabaja un rato y se para. Al ratito vuelve a trabajar y se para. Y así está todo el tiempo. No se la pasa todo el día trabajando. Hacer frente a las demandas punta de caudal sin que se provoquen caídas de presión. ¿Qué quiere decir? Que mantiene la presión en el circuito eléctrico. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para amortiguar lo que genera el compresor. Permite también que el compresor no esté trabajando todo el tiempo, que es equivalente a que no trabaje todo el tiempo el motor. Y aparte hace la función de mantener la presión a la salida. ¿A qué vendría siendo equivalente un tanque? Electrónicamente sería equivalente a un capacitor. Un capacitor hace exactamente lo mismo. El capacitor lo que hace es almacena energía en forma de campo eléctrico que viene siendo equivalente a un voltaje. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un cargador y ese cargador tiene un LED, lo conectan, ¿no? Conectan y bueno, prende el foquito, pero desconectan el cargador y el LED se va apagando poco a poco. Entonces, eso que se va apagando poco a poco es a causa de los capacitores que él tiene. Entonces, los capacitores empiezan a descargar, el voltaje que ellos tienen lo entregan a la carga, que en este caso sería el LED, y el LED se va apagando poco a poco.
aquí la función es la misma. Hace la función de mantener el aire, como eléctricamente el capacitor se encarga de mantener voltaje. Para que conozcan una analogía, todo ahora sí, toda la parte neumática es equivalente a una parte eléctrica. Es que en teoría esto ustedes lo pueden o lo deben de poder asimilar mejor y mucho más rápido. Bueno, hay vertical y horizontal, no hay mucho cambio. Aquí, bueno, normalmente son los horizontales, este es uno vertical. Y el que me quiera regalar uno, pues no me voy a enojar. Bien, de ahí sigue el presostato. Entonces, el presostato, ¿qué es? Es un switch de presión. ¿Para qué sirve? No voy a leer todo esto y eso va a quedar en ustedes. Básicamente es un interruptor regulado por presión. Listo, eso es como tal. Es un interruptor que se activa por la presión. Es decir, en lugar de que yo vaya y lo presione, la presión que está sintiendo que hay dentro del tanque va a hacer esa función. Y esa cajita negra es el presostato. Normalmente lo van a ver así, si no está todo desbaratado. En la escuela sí hay de estos. Cuando estamos en clase les doy uno para que lo vean, lo toquen. Y por dentro es esto. Aquí está. Esto por dentro es el presostato, es un switch de presión. ¿Cómo se calibra o se ajusta? Se hace por medio de estos tornillos que tiene aquí en esta parte. Esto aquí tiene estos contactos. En estos contactos es donde se conecta el motor. Entonces, cuando la presión cambia, aquí adentro este mecanismo empuja o baja, abriendo o cerrando a estos contactos. Para que, pues, obviamente, prenda el motor. Y como tal es eso, es un switch por presión, o regulado por presión, o controlado por presión, como le quieran decir. Y se llama presostato. Gracias a él es que el motor, bueno, se detiene o arranca con base a la presión que hay dentro del tanque. Y ahí tenemos una válvula de seguridad. ¿Para qué necesitamos una válvula de seguridad? Dice, si por alguna razón el presostato, ya vieron el presostato, que regula el funcionamiento del compresor falla, pueden ocurrir dos cosas. Si falla el mecanismo que regula el arranque con baja presión, pues simplemente nunca va a entrar el motor, ¿no? Pero, entonces, pues, bueno, ahí no pasa nada, ¿no? Simplemente no arranca. Pero si falla el mecanismo de paro, cuando alcanza una presión de trabajo, el compresor continuaría aumentando la presión en el interior del tanque. En pocas palabras, si está mi compresor trabajando, aquí está. De hecho, aquí está el presostato, lo pueden ver, es esta cosa. Sí, es este. Aquí viene el cable. Bien, si vamos a suponer que está el presostato, ¿no? Este es un motor de 220 o 440 trifásico que hace funcionar el compresor. Entonces, por alguna razón, el presostato se queda pegado, se cortocircuita, bueno, lo que sea, ¿no? La cuestión es que el motor no se apaga, el motor sigue dándole caña, sigue dándole duro. Entonces, el compresor, pues él sigue chambeando. Dice, a mí me da igual, a mí me pusieron a chambear. Y sigue metiendo aire y aire al tanque. Va a llegar en un punto en donde va a perder el rival más débil. ¿Qué significa esto? Que algo se va a romper, o algo va a estallar, o algo va a pasar. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Varias cosas dependiendo quién es el rival más débil. Esto es qué parte esté suelta, qué parte esté floja, qué parte esté rota, fisurada, podrida o lo que sea. ¿Qué puede pasar? Si el tanque está bueno, la presión va a ser tanta que el compresor no va a ser capaz de seguir metiendo más aire y el compresor se va a amarrar. En ese momento va a empezar a chillar en la banda que está aquí va a empezar a chillar porque el motor le sigue dando. O en dado caso que se amarre, en que se amarre el compresor y puede hacer que también el motor se amarre.
pero en este caso, siendo de 220, difícilmente se va a amarrar y alguien se va a romper. Entonces, si pasara eso, pues debemos de tener un medio por el cual evite que pase eso. Y para eso tenemos nuestra válvula de seguridad. Que bueno, no tiene más explicación, pero esto lo que hace es que una vez que supera esa presión que tiene definida la válvula de seguridad, en vez de que pase todo lo que les dije, va a empezar a botar el aire por aquí. Él entonces empieza a botar aire, vacía un poco, entonces el compresor va a seguir trabajando y se sigue llenando. Y de nuevo, cuando supere esa presión, la válvula de seguridad simplemente se abre por la misma presión y bota aire. Eso lo podemos ver en la olla de presión, lo que hablábamos el otro día. El pichito que tiene la tapa de la olla de presión es una válvula de seguridad. Entonces, cuando ya hirvió el guajolote que metimos ahí, bueno, realmente no pasa así, pero ya la temperatura hizo que el volumen de lo que estaba dentro se supere, la presión aumenta y bota en ese instante la válvula de seguridad y es cuando empieza a chillar la olla. Entonces nos avisa que nuestro pollo asado ya está. Entonces es exactamente lo mismo, cambia el formato, pero es exactamente lo mismo. Porque cuando esa válvula falla, porque se pegó, porque ya está vieja la olla o lo que sea, recuerden lo que les dije, pierde el rival más débil, la olla explota. Y ya. Y volaron los frijoles. Entonces, para eso debemos de tener una válvula de seguridad. Me ha tocado en lugares donde no tiene el compresor, no tiene ni válvula de seguridad, el presostato no sirve y pues simplemente vas y conectas el compresor con la mano, funciona el compresor y me ha pasado y lo he visto cuando pues se les olvida ir a desconectar el compresor y entonces se amarra todo. Entonces ven que pasa eso y van corriendo y ya lo desconectan. Así pasa, a la gente le gusta ver arte del mundo y le gustan los deportes extremos y pues no tiene seguridad el compresor. Todo lo que he visto que pues se amarra el motor y ahí está. Y si se mantiene pues se va a quemar. Igual la válvula de seguridad la tienen los autobuses. Se han estado cerca del autobús, bueno, lo han estado. Pero por ejemplo, está el camión ahí prendido, está está encendido el motor y de repente ustedes escuchan que hace un estallido de psh, y ¡pum! Se detiene. Y al ratito otra vez psh, y se detiene. Eso es porque en los tanques tienen las válvulas de seguridad. Y si analizamos algo, el compresor del camión nunca se detiene a menos que el motor esté apagado. Pero tú dices, bueno, pero si voy a viajar tantos kilómetros y el camión va a estar andando por 4 horas y los tanques que no se llenan, pues claro que se llenan. Entonces lo que sucede es que cuando llegan a ese tope, la válvula de seguridad bota aire y se cierra y el compresor sigue metiendo. Otra vez la válvula se activa, bota aire y se cierra. Y de esta manera se evita que explote el tanque o se rompan las tuberías o pase algún desastre. En la misma función, si tienen chance de irse a meter abajo del camión y ver los tanques, pueden encontrar la válvula. Obviamente en un estado seguro, no se van a atravesar la calle para ir a revisar el camión. Y estos son ejemplos de válvulas de seguridad. Siempre se van a dar cuenta porque traen este arito. ¿Por qué? Para poderlo jalar. Si estuviéramos en la escuela, los llevara al compresor y los pusiera a mover la válvula de seguridad y ahí se estuvieran asustando y divirtiendo un rato. Recuerda, aquí es por si el presostato, acuérdate que el presostato es el que manda a activar o encender el motor y apagarlo. Supongamos que el presostato se quemó, pero quedó pegado. ¿Esto qué quiere decir? Que el motor va a seguir trabajando. Entonces, si el motor sigue trabajando, el compresor va a seguir trabajando. Y si eso pasa, sigue metiendo aire. Y si eso llegó a pasar, el presostato jamás va a abrir porque se quemó. Entonces, la válvula de seguridad está para que cuando se llegue al tope de presión del tanque, bote el exceso de aire o de presión, libere y se vuelva a cerrar y se sigue llenando el tanque.
El motor en sí nunca se va a apagar, a menos que tú vayas manualmente y lo detengas. Entonces, la válvula de seguridad, por eso se llama de seguridad, para liberar presión en caso que algo llegue a fallar. Y llegamos a la válvula de purga. Entonces, si recordamos, hablábamos de que al tanque le queda agua condensada. Bueno, el agua que se condensó, el vapor de agua que se condensó y quedó aquí. Pero no solo queda eso. Luego llega a haber partículas o impurezas o basura que se llega a filtrar y también queda aquí adentro. Entonces, vamos a ver qué dice aquí: debido a las presiones a las que es sometido el aire durante la compresión, parte del vapor de agua que contiene aire puede licuar. Aquí es lo que les decía. ¿Qué significa esto que puede licuar? Bueno, pues que el vapor de agua se vuelve agua y queda en el tanque. Esta agua condensada se acumula en la parte inferior del depósito y periódicamente hay que purgarla para evitar que pase la instalación. Bien, entonces, siempre la válvula de purga debe de ir abajo, ya sea tanque horizontal o sea vertical. Pero para eso está la válvula de purga. Igual que a nosotros nos purgan para botarnos toda la porquería que tengamos en las tripas, pues el tanque también hay que purgarlo porque también tiene cuanta porquería aquí. También he visto cuando los purgan y bueno, en ocasiones casi nunca lo purgan, parece que alguien se vomitó adentro del tanque y está sacando el vómito al tanque. Sí suena horrible y sí lo he visto y sí fue algo asqueroso. Pero sí, hay que purgar el tanque continuamente. Si logran apreciar, aquí el tanque tiene su pichito. Este pichito, que se le ve aquí, es su válvula de purga. Siempre va a estar en la parte inferior, siempre la de purga va a estar abajo. Todos deben de tener, porque aquí está el orificio de purga, pero tiene aquí una solenoide. Bueno, una válvula, una electroválvula. Entonces, aquí me imagino que tienen automatizado el que se purgue el tanque. Aquí abajo se purga. Luego no tienen ni válvula, nada más tienen el huequito y le ponen un tapón. Entonces simplemente quitan el tapón y ya bota todo lo que tenga que botar, saca todas las tripas y lo vuelven a tapar. Lo ideal es que tenga una válvula, ¿no? Si observamos el compresor, malamente llamado, ya podemos identificar prácticamente todas sus partes. Está compuesto del compresor, que si nos queremos poner ya más técnico, bueno, es un compresor en B de 2 etapas. Ya llega como otra etapa de refrigeración. Esto es el tanque. Esto es el presostato, el cual activa y desactiva el motor. Este es un motor. No es clase de electricidad, no es un motor 220 o 440 trifásico de jaula de ardilla por inducción. Y listo. Aquí tenemos otro compresor de tanque vertical, compresor de una sola etapa. Es correcto, este es el switch de presión o presostato. Aquí tenemos unos manómetros. Ahorita vamos a ver, te van a conocer esta parte. Y esta es la toma para el aceite. Aquí adentro, pues, acá viene el motor. Aquí es la parte de donde va el émbolo y todo ese rollo del compresor para que se enfríe. Esta es la toma o la válvula de salida. Tenemos un manómetro para medir la presión directamente en el tanque. Presostato es correcto. De hecho, observen, siempre van a dar cuenta del presostato porque tiene un cable. Va a tener un cable y en este caso aquí trae un tubo de cobre, el cual entra aquí, el cual le está dando la presión que tiene el tanque. Aquí, bueno, tiene una caja, puede haber un termo magnético aquí, un relevador. En este caso tiene un motor de fase partida. Aquí tenemos un compresor en B.
Aquí tiene la refrigeración. Aquí tiene el aceite. Tiene sus filtros. Tiene filtros de aire. Y bueno, de ahí sale y entra al compresor. Por aquí tenemos la válvula de purga. Aquí vendría siendo la válvula de purga todo esto. A ver, algo importante, chavos. Aquí se menciona N veces la palabra válvula. Y van a escuchar que válvula de entrada, que válvula de salida, que válvula de paso, que válvula para esto y válvula para el otro. Pero si se dan cuenta, este tipo de válvula, si se alcanza a apreciar, es la válvula que ya habíamos visto, la válvula de bola. Y seguramente, como ya lo platicábamos, en su casa, pues tienen este tipo de válvula. Y pueden decir, bueno, pero es que en mi casa le dicen válvula de paso y es para cortar el suministro del agua. ¿Sí? Pero acá también se está ocupando el mismo tipo de válvula, pero está saliendo aire. Y puede ser que se llame válvula de salida o toma principal o como se les ocurra que la hayan puesto. Entonces, las válvulas en general debemos de regresar al concepto base. Abre y cierra y regula. Listo. Ya como el apellido de válvula fulana ya va a intervenir por su construcción interna o su aplicación. Y ahorita va a ser por pura aplicación. ¿Qué quiere decir? Que puede ser válvula de extracción, válvula de ingreso, toma principal, válvula de paso, hasta válvula del agua, pero es por su aplicación en donde la están poniendo como tal. Entonces ahí donde la ponen, ahí es donde la bautizan. Pero en general es prácticamente la misma, como pueden ver. Lo que va a cambiar obviamente es su tamaño y en ocasiones su forma o su forma de accionamiento. Porque está esa, está esta. Entonces, también las formas de accionamiento tienen que ver, pero aquí realmente eso pasa a segundo plano. Como tal, pues todo esto es el compresor. Ahorita vamos a ver una parte fundamental que va después del compresor. Unidad de mantenimiento. Así se llama. Recuerden ese nombre, unidad de mantenimiento. Es un poco, considero raro el nombre, pero así se llama. Y dice, para la utilización del aire comprimido se requiere un proceso de, y esto es lo que hace la unidad de mantenimiento, purificación, regulación y engrase. Esto es lo que hace la unidad de mantenimiento y para eso se ocupa. Va de nuevo, purificación, regulación y engrase. ¿Qué se logra mediante la unidad de mantenimiento? Pues es lo que hace, ¿no? Que debe de ir montada a la entrada general del circuito neumático. Es decir, va entre el compresor, va después del compresor y antes de toda la tubería que va a alimentar el circuito. ¿Qué hace? Eliminar el agua condensada arrastrada por el aire a lo largo de las tuberías. Detener partículas sólidas que contienen el aire comprimido en suspensión y regular la presión de utilización del aire comprimido con el fin de lubricar los elementos neumáticos. Entonces, la unidad de mantenimiento está conformada por tres partes. El primero, filtro de aire comprimido, su símbolo es este, y sería la primera etapa que entra el aire, se filtra, es donde se le quita la humedad y se le quitan impurezas. Segundo paso, regulación. Aquí vamos a tener que regular la presión y un manómetro. Y por último, a la etapa de lubricación. La etapa de lubricación es como una especie de filtro donde le echa un aceitito, le echa aceitito al aire y el aire ya va con aceitito. Ahora sí que para que resbale. Es para que evite corrosión, evite que se oxide, evita que se oxiden los elementos neumáticos y la tubería.
porque el aire, al ser seco, el aire seco, oxida. Entonces hay que agregarle un lubricante para que trabajen correctamente los elementos neumáticos y se mantenga lubricada todo el sistema. Esto va a hacer que funcione correctamente, porque si esto se empieza a oxidar va a empezar una broncota. Bien, estos son los símbolos de filtro, regulador y lubricador. Bien, aquí podemos ver una imagen, aquí, de cómo sería el sistema. Aquí tenemos ese acumulador, o sea, el tanque, el compresor. Si observan aquí abajo, fíjense, aquí hay una válvula, aquí hay otra válvula, acá hay otra válvula, aquí hay otra válvula, acá hay otra, acá hay otra. Bueno, tiene válvulas por donde sea. Pero esta de aquí es de purga, purga, este es de paso y este es de purga. Entonces, de nuevo, las válvulas están en función de lo que hagan, o el nombre está en función de lo que hagan. En este caso aquí está el tanque, bueno, tiene su válvula para purga. Este es de paso para el suministro. Esto es porque cuando el aire comprimido sube y si trae agua, se venga por aquí y el agua se quede acá. Por eso aquí tiene una especie de tanquecito. Entonces aquí se abre la válvula y bota el agua. Entonces ya viene por acá el agua, que es el aire comprimido. Aquí, para esto es exactamente lo mismo esto, por eso se llama depósito de condensación, porque esto es lo que va a contener agua y la va a eliminar. Y ya de aquí llega, dice, hay un depósito auxiliar, y de ahí llega a la unidad de mantenimiento. De ahí de la unidad de mantenimiento, bueno, ya se distribuye a donde tenga que ir. Entonces, de nuevo, la unidad de mantenimiento consta de filtro, regulador y lubricador. Y va antes del circuito neumático y después del compresor. El símbolo que vamos a utilizar de unidad de mantenimiento es este cuadrito que apenas sí se ve. Aquí los símbolos, igual que en electrónica, son fundamentales y cada cosita identifica o dice algo. Bien, entonces, este cuadrito, bueno, representa la unidad de mantenimiento. Estas tres rayitas, pues no sé si alcancen a ver que sean tres rayitas, dice que es filtro. De ahí este círculo, flecha, que ya ni se nota la flecha, es indicación del manómetro. Y esa rayita es indicativo del lubricador. Si no tiene estas tres rayitas y tiene esta rayita y el círculo, significa que tiene regulador y lubricador. Y si no tiene estas rayitas y tiene estas tres, me va a decir que tiene filtro y regulador. Ya posteriormente que veamos simbología les voy a explicar a detalle todas estas cosas. Y ahora sí, esto es la unidad de mantenimiento. Bien, entonces la primera etapa filtra, la segunda regula. Observen cómo es esto. Esta cosa es el regulador de presión. Esto es un regulador y siempre el regulador debe de traer su manómetro, siempre. Aunque sea desbaratado ya no sirva, pero ahí lo va a traer pegado. Y la última etapa es lubricación. De nuevo, filtro es para quitar agua, impurezas y basura. Segunda etapa, el regulador para regular y mantener la presión. Y lubricador es para lubricar el aire para que todo trabaje correctamente. Aquí tenemos otra foto, de nuevo filtro, manómetro, regulador, aquí tenemos la válvula para regular y lubricador. Bien, aquí tenemos filtro y su misión es retener las impurezas que pudiera contener el aire procedente del depósito y que podría deteriorar la instalación posteriormente. Entonces, el aire entra aquí. Este tiene una mallita para atrapar cualquier cosa que venga acá. Sube el aire y continúa. Ya tenemos el regulador y se mantiene la presión en su salida constante. Esto es importante.
independientemente de las variaciones de presión que haya en la entrada. La presión de salida tiene que ser siempre inferior a la presión mínima del depósito. Bueno, eso es obvio, ¿no? Entonces, aquí tenemos el regulador, simplemente se mueve este pequeño vástago para que pase más o menos aire. Y por último tenemos el lubricador, es el elemento que proporciona aceite para la lubricación de la instalación. Y de nuevo, ¿por qué se lubrica? Para evitar corrosión, es lo mismo que oxidación o que se oxiden las cosas y trabajen correctamente. Y por último tenemos el manómetro, que aquí dice que, por cierto, esto está mal porque dice son aparatos de control, no es cierto, no controla nada, que sirve para medir la presión existente en el circuito. Entonces, el manómetro es un instrumento de medición de presión para saber cuánta presión hay. Y ahora sí, esto es el regulador. Entonces, observamos, era una de las últimas partes que nos faltaba, que sale el aire. De hecho, aquí está la salida del aire. Aquí está el presostato que está sintiendo la misma presión. De aquí pasa al regulador. Con esto regulamos la presión que va a salir. Y esta es la toma de salida. Y listo. Sí, ese regulador. En sí, el compresor no tiene la unidad de mantenimiento. Esa se le adiciona. Pero sí tiene un elemento. El manómetro con el regulador. Normalmente siempre va a tener esto. Por ejemplo, aquí no lo tiene. Aquí no tiene un regulador. Observan, tenemos el presostato, tenemos el manómetro que indica la presión del tanque, tenemos la válvula de salida, pero de en fuera no tenemos forma de regular, habría que ponérsela. Y bueno, está el compresor, ¿no? De ahí acá, aquí tenemos solo el manómetro, el presostato, y aquí no se logra apreciar bien, pero aquí si alcanzan a ver algo rojo, aquí, esta es la válvula de seguridad. Aquí está. Apenas si se alcanza a ver porque el manómetro no deja. Pero aquí está la salida principal. Llega a este distribuidor. Se conecta un manómetro para conocer la presión. Se conecta el presostato para prender y apagar el motor. Y tenemos la válvula de seguridad y la toma de salida. Entonces, en caso que se exceda la presión, esta se va a abrir. A ver bien, vamos a hacer el recorrido completo. ¿Qué es esto? El presostato. Presostato. Ok, ¿qué es esto? Esto es naranja. Regulador. Regulador, muy bien. Estos dos negritos. Este y este. Manómetro. Manómetro, bien. Aquí no veo válvula de seguridad. ¿Esto qué es? De una etapa, no de primera, de una etapa. ¿Y esto que tiene aquí abajo qué es? La válvula La de válvula de purga. De purga, exactamente, muy bien. ¿Listo? Si se dieron cuenta, ya aprendieron a identificar todas las partes del compresor. Video de Festo. Festo es una empresa dedicada a la parte de automatización con relación a neumática e hidráulica, que de hecho el software que vamos a ocupar de simulación es de ellos. Entonces aquí les voy a ir describiendo. Estos son circuitos neumáticos. Ahorita no voy a entrar en detalle qué pasa o cómo funciona, ni cómo se llaman las cosas, pero a esto vamos a llegar. Esto es un motor neumático. Ahí muestran cómo funcionan, cómo se mueven. Bueno, fundamentos de física. Lo que vimos iniciando nos habla sobre la presión atmosférica, la presión manométrica, la presión al vacío, la presión absoluta. Ahí explican algo bastante rápido y genérico. Bueno, aquí llenan un globo y aquí comentan sobre la fuerza que tiene el aire. Que aquí es lo mismo, el tener la bomba sería el compresor y el tanque sería el globo. Ya posteriormente dejan salir esa presión
para empujar al carrito. Aquí están hablando de la relación que existe de la presión y la fuerza. Esta volumen y presión deben ser constantes. Presionan y la presión aumenta porque la fuerza aumenta. Que nos dicen que se comprime 7 veces. Producción y distribución del aire comprimido. Esto fue lo que prácticamente vimos hoy. Observen esto. Aquí está el funcionamiento del compresor. Entra, vamos a abrir la válvula. Observen, aquí están las válvulas. Entonces baja, abre, se llena, sube, comprime y la empuja. Ahorita va otra vez. Ahí están viendo claramente cómo hace el funcionamiento del compresor de una etapa, de émbolo o pistón. Es exactamente lo mismo. Y el siguiente es un compresor de tornillo. Estos compresores son mucho más eficientes. Entonces por aquí entra, aquí como que no se nota muy bien, pero aquí en el centro es donde entra el aire y entonces ese cachito de aire lo va llevando hasta que lo saca y acá pues está comprimido. Así funciona el de tornillo, ese no lo vamos a ver a detalle, pero eso es. Ahí ahorita en una etapa donde el viejito purga el tanque. Bueno, ahí está el manómetro, es un manómetro, está enorme. Observen esta parte. Vean, ahí le abre y fíjense que empieza a hacer pipí el tanque. Lo están purgando. De nuevo, ahí abren la válvula y están purgando. Sacan el agua que contiene el tanque. Ya lo purgaron, pues listo. Bueno, ahí sigue haciendo pipí el tanque. Y le cierra. Vean, todas esas son válvulas. Ahora otra vez. Más válvulas y más válvulas. Todas esas son válvulas. Ahí cuando lleven instrumentación y control las van a ver. Aquí también hay otra válvula. Aquí viene la parte del aire de la unidad de mantenimiento. Ya observan, ya lo empiezan a notar. Aquí vemos el regulador. Luego también el regulador trae el filtro. Pareciera que fueran solo dos partes, pero trae filtro con regulación. Aquí pueden ver el regulador. Aquí está el filtro. Tiene una especie como de corcho. Este es el lubricador. Ahí están explicando, diciendo cada parte. Ahí está, observen. Ahí está. Lo van a purgar. Fíjense, aquí tiene agüita. Le abren a la válvula y se vacía. Ahí lo desconectan. Sacan el cilindro. Ese es el filtro. La cosita esta es el filtro. Y como ven, están moviéndole y está regulando la presión. Vean, esta unidad de mantenimiento es más grande. Aquí de nuevo regulador y filtro y acá lubricador. Aquí tiene su aceitito.